Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Asociación Civil Tiflonexos, Pablo Lecuona. Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que te aplaudan al principio, porque ya está, ya gané el aplauso. Después vamos a ver si después de contar lo que se está haciendo, lo que vamos a hacer, ganamos un poquito más de aplauso. Bueno, primero que nada, agradecer a la Biblioteca del Congreso, que hoy es nuestro espacio que nos ha acogido ante nuestros problemas de no contar con una sede de funcionamiento de trabajo, pero mucho más allá que eso, no solo nos ha acogido para tener un espacio donde seguir desarrollando nuestros proyectos, sino con una mirada y con una idea de trabajar fuertemente la alianza. Las alianzas es algo que siempre a Tiflonexos fue un norte con el que trabajamos y siempre nos permitió hacer mucho más de lo que creíamos que se podía hacer con el recurso humano, con el recurso económico y con el trabajo de la organización. Siempre las alianzas son las que nos potenciaron y esta es una gran alianza que, bueno, ya en octubre firmamos el convenio, desde noviembre nuestra sede está funcionando aquí en la biblioteca y ya venimos tirando un montón de líneas de trabajo en conjunto que a poquito van a ir conociendo para siempre apuntar a esto, a garantizar el acceso a la información, a la lectura, a la cultura de las personas con discapacidad visual, a transversalizar en el trabajo de la biblioteca y de otros espacios siempre esta mirada de la inclusión, de la accesibilidad, de la amplitud y diversidad de públicos con los que todos y todas trabajamos y que es fundamental tener, lo digo yo que no veo, tener esa mirada lo más amplia posible para que realmente todos, todas puedan acceder en igualdad de condiciones a los distintos espacios, a las distintas actividades, a la lectura, a la educación, a la información. Eso es el trabajo y el objetivo de Tiflonexos y hoy se fortalece mucho con esta alianza con la biblioteca y cada vez que vamos conociendo más de cerca la biblioteca vamos teniendo más ideas y más cosas para hacer. Y lo bueno es que cada vez que tiramos una idea nos la devuelven enseguida más grande o nunca dicen, no, eso no se... Bueno, hasta ahora venimos todos, vamos, vamos, vamos. Así que bueno, esto como primera cuestión, agradecer a todos los que participaron para que hoy podamos estar en este espacio, para que esto pueda llegar a mucha gente que sin ser de Buenos Aires o sin poder trasladarse acá nos preguntaba si esto iba a poder verse por internet y nos parece súper importante porque gran parte del objetivo de este proyecto es llegar a las personas con discapacidad visual de todo el país. Y ojalá también llegar a replicarlo incluso en otros países. Hay gente de otros países que sabemos que está acá escuchando, que nos han pedido y que siempre quieren conocer lo que se hace para poder replicarlo también en sus países. Y bueno, realmente contar con el apoyo de tanta gente, con esta estructura y demás, nos da un montón de fuerza. Y ese montón de fuerza este año también se potencia con la posibilidad de contar con algo que siempre es necesario y fundamental para sostener y desarrollar los proyectos que puedan generar cambios y que puedan generar mejoras en el acceso de las personas con discapacidad, que es el financiamiento, el dinero, lamentablemente. Muchas veces podemos tener un montón de ideas, pero hay que salir y buscar financiamientos y en los últimos años se había complicado en este proyecto. Voy a empezar haciendo un poco de historia de dónde surge este proyecto de libros escolares, qué recorrido tuvimos. No se aburran, dije historia, ya se empezaron a aburrir. Pero no, va a ser cortito. Vamos a hacer un poco un recorrido. Digamos, siempre un problema muy importante, una barrera grande que hemos tenido las personas con discapacidad visual al momento de acceder a la educación, acceder a la escuela, poder estudiar en una escuela incluidos con otros chicos sin discapacidad. Uno de los grandes problemas ha sido siempre el de los materiales de lectura. Yo no quiero decir cuántos años tengo, pero en mis épocas no existía tanta tecnología, tantas herramientas, y la única manera de tener un manual de la escuela, además, eran los libros que voluntarios copiaban a mano, o que la Editora Nacional Braille editaba algunos manuales, pero que eran manuales que se editaban para años, porque era muy costoso hacer un manual cada año, y además sabemos que nuestro sistema educativo es muy complejo, y desde siempre
cada docente, cada grado, cada escuela puede pedir libros diferentes y bueno, cuando todos estudiaban con el manual de Capeluz en mi escuela, yo tenía el manual de Estrada de muchos años antes, que era el manual de la dictadura, donde se omitían cosas, donde los temas no eran iguales, pero era lo que había y uno tenía que manejarse con eso y más o menos manejarse con los compañeros y demás. Hoy, por suerte, la tecnología nos ha permitido, nos ha facilitado la posibilidad de acceder a los libros en formato accesible mucho más rápido y con herramientas más dinámicas. Esto no quiere decir que el braille deje de existir, porque para la escuela es fundamental y desde los libros que hoy se hacen en formato digital es necesario, sobre todo en algunas materias, sobre todo en los primeros ciclos de la primaria, además, tener versiones en braille de los libros y para eso también trabajamos en alianzas con las escuelas, con el Estado, con todo el que quiera aliarse para que eso suceda, pero desde la tecnología es mucho más fácil generar libros accesibles y poder atender esta demanda tan variada de libros que tenemos en nuestro país. La Biblioteca Tiflolibros surge en 1999 como la idea de hacer una biblioteca digital para personas con discapacidad visual. En el año 2001 empezamos a trabajar con algunas editoriales de literatura que nos facilitaban los archivos de sus libros en disquetes, en aquella época, viejo, para hacer la versión accesible. Y empezamos a ver el tema de los materiales educativos. Nos pedían muchos materiales educativos, algunas editoriales le pedíamos el archivo para poder hacer la versión accesible, pero los materiales educativos son complejos, tienen mucho diseño, mucho gráfico, y no era simplemente convertir un archivo y tenerlo para usarlo con el lector de pantalla. Había que hacer todo un trabajo de adaptación, había que tener a tiempo los archivos, lograr que las editoriales entendieran el porqué de pedir un archivo para hacer un libro accesible. Y así, primero se empezó a trabajar más individualmente con cada editorial, con lo que se podía, pero claro, empezaban las clases, nos llegaban un montón de pedidos de libros, los chicos por ahí sabían qué libro iban a usar en marzo, en abril, nos lo pedían, nosotros se lo pedíamos a la editorial, no teníamos gente para adaptarlo, y el libro podía estar disponible en formato accesible, con suerte, en agosto. Yo siempre digo, te tenían que mudar al hemisferio norte y empezar las clases en agosto para estar en igualdad de condiciones, aunque no les iba a servir el libro, pero bueno. Entonces empezamos a estructurar un primer proyecto que en 2013 se concretó con el apoyo de la Copidis, del gobierno de el área de discapacidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Armamos este proyecto que justamente este año va a cumplir 10 años, con muchos altibajos, donde dijimos, bueno, acá hace falta armar un circuito con editoriales que aporten los libros, con gente sentada horas en la computadora adaptando ese texto, describiendo las imágenes. Bueno, después Ana les va a contar mucho más. Un proceso de adaptación para que ese libro después llegue a los estudiantes con discapacidad visual para poder leerlo en un celular adaptado, en una computadora con lector de pantalla. Y esta cosa fundamental y básica, que cuando la maestra diga tienen que leer la página 35 del libro y hacer las actividades de la página 36, el chico que tiene una discapacidad visual lo puede hacer igual que sus compañeros, puede acceder a la misma información. Algo que por ahí para quien no tiene una discapacidad suena básico, pero para quienes tenemos una discapacidad visual y siempre hay que estar corriendo atrás de los materiales, es una gran desventaja, porque siempre arrancamos desde atrás, siempre el material lo tenés después. Bueno, este proyecto se fue desarrollando, primero con el apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego entre los años 2017 y 2019 logramos el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de su consorcio de libros accesibles, que nos permitió ampliar el impacto y no solo hacer los libros accesibles, sino generar distintas actividades para promover la participación de las editoriales, las redes con las escuelas y demás. Y veníamos todos felices hasta que vino la pandemia. Y la pandemia, sabemos que nos modificó muchas cosas, y entre ellas se cortaron muchos financiamientos, se empezó a trabajar en atender urgencias, incluso de los organismos del Estado, de los ministerios de Educación, y en esas urgencias, lamentablemente, muchas veces no estaba la dimensión de la discapacidad, la dimensión de la accesibilidad. Cuando había que resolver la urgencia del acceso a la educación, era, bueno, hacer materiales, cuadernillos, tanto de los ministerios, el Ministerio Nacional como de las distintas jurisdicciones, generaron mucho contenido, pero ese contenido, como había que hacerlo rápido, no se generaba muchas veces en el formato accesible para que la persona con discapacidad lo pueda usar.
Y donde era una oportunidad, que era, estamos generando desde la tecnología materiales de lectura o materiales de estudio, en parte la perdimos porque no pudimos incluir esa mirada, esa perspectiva de diseñar accesible, aunque bueno, algunas actividades hemos hecho para ir metiendo la idea de pensar en los diversos públicos y demás. Pero bueno, estos últimos años, lamentablemente, el proyecto de libros escolares accesibles estaba funcionando de una manera muy básica, básicamente por falta de recursos, porque acá necesitamos gente sentada adaptando libros, necesitamos trabajar, alguien que se dedique a trabajar, a estar atrás de cada editorial, a trabajar con las escuelas, coordinar los pedidos y demás. Bueno, lo veníamos haciendo como se podía. Este año, por suerte, se suman estas dos cosas de las que hablamos. Alianza con la Biblioteca del Congreso, que nos permite estar en un espacio donde estamos pudiendo trabajar muy bien, donde tenemos un espacio adecuado, donde tenemos un montón de recursos, desde humanos o de infraestructura de la biblioteca que apoyan nuestro trabajo y que nos hacen que podamos también dirigir los recursos que vamos generando a las acciones específicas de la organización. Y también, bueno, este proyecto que hemos presentado a la Fundación 11 para América Latina, que es una fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que apoya proyectos de personas con discapacidad, de organizaciones de personas con discapacidad visual en toda la región, y que nos permite que este año, en primer lugar, volver a tener un equipo dedicado especialmente a la adaptación de libros escolares. Estamos trabajando con 2 personas, una de ellas está acá entre el público, la otra nos abandonó por irse a Bariloche, pero bueno. Era algo que estaba previsto antes de que empezara a trabajar en Tiflo, así que la vamos a perdonar si trae chocolates, pero ya estaba trabajando también en la adaptación de materiales. Tenemos la incorporación también de una persona que se dedicará al trabajo fundamental de hacer los pedidos a las editoriales, de que las editoriales que no nos conocen entiendan el porqué fundamental de que nos den los archivos, de que no es una cuestión de que hoy la ley nos permite hacer las versiones accesibles de los libros sin tener que pedir permisos, pero sí, si la editorial colabora, el proceso se hace mucho más fácil que si tenemos que arrancar un libro en papel y digitalizarlo. Y también todo este trabajo que hay que hacer con las escuelas, de articularnos, de coordinarnos, de que no vaya cada familia, cada escuela por separado a una editorial a pedirle un libro y la editorial no sabe quién es quién, no sabe si los estudiantes tienen discapacidad, y que podamos aparte sumar nosotros hacer la adaptación general de los libros y luego cada escuela hacer la adaptación específica que necesita cada chico, imprimirlo en braille para quien necesita braille. Entonces, fundamental ese rol también de trabajar con las editoriales, con las escuelas, con las familias. Y este año el proyecto tiene varios desafíos. Uno, atender la demanda de libros escolares. O sea, muchas familias, muchas escuelas, muchos chicos nos piden los libros y cuando se pide ese libro hay que tratar de tenerlo lo antes posible, el archivo digital. Incluso hay que tratar de que los docentes pidan libros que ya están adaptados, porque de esa manera sería todo mucho más ágil y los chicos pueden tener el libro al mismo momento. Entonces, el primer objetivo, atender la demanda de estudiantes y de escuelas de los libros en formato accesible. Para eso tenemos el equipo armado. El segundo desafío es trabajar para generar las alianzas para incorporar la accesibilidad cuando es el Estado el que produce materiales o contenidos educativos. Esto venimos de hace rato, acercándonos al Ministerio de Educación de la ciudad, que bueno, hoy tenemos el gusto de tener presentes a varias personas del Ministerio que trabajan específicamente en esto y ojalá esto sea el punto de partida o el punto de relanzamiento para concretar el poder contar con los materiales accesibles que se usan hoy en la ciudad. También estamos trabajando con el Ministerio de Nación con el mismo objetivo y la idea es si podemos sumar al Ministerio de las Provincias también. ¿Para qué? Para ver cómo incorporar la accesibilidad en lo que se produce, ya sea dando pautas y capacitación a los equipos técnicos que desarrollan, ya sea haciendo la adaptación de materiales ya desarrollados, ya sea también muchas veces imprimiendo en braille o haciendo en versiones en audio de los materiales que se necesitan. En esto sí la pandemia nos ha dado algunas buenas experiencias, tanto con el Ministerio de Géneros de la Nación como con el Ministerio de Cultura se ha incorporado el generar versiones accesibles de distintos contenidos que están editando y eso está buenísimo porque desde la base, cuando nace el contenido, se
propone hacer la versión accesible. Y esto es fundamental, sobre todo pensando en políticas públicas. En políticas públicas nosotros hablamos de hacer materiales de lectura para estudiantes y si sabemos que entre el 10 y el 15% de los estudiantes tienen una discapacidad, tenemos que tratar de dedicar el 10 y el 15% de los esfuerzos, de los presupuestos y demás a que esos libros sean accesibles. Porque si no pasaba que llegaban a escuelas de personas con discapacidad visual, libros que en esa escuela no servían, no se podían usar. Y es una cuestión de trabajar juntos para aprovechar de mejor manera los recursos. Entonces va a ser parte del trabajo de este año, por lo menos este año lo tenemos asegurado. Otra de las cuestiones este año es también generar alianzas, redes, y para eso vamos a generar distintas actividades, tanto de capacitación, se van a plantear varios talleres para las editoriales, para que incorporen o para ver cómo están incorporando y dar pautas y herramientas para diseñar con pautas de accesibilidad cuando se diseña un libro, pero también cuando se diseña un contenido online, que muchas veces hoy complementan a los libros. Vamos a trabajar también en capacitaciones para familias y docentes, familias de chicos y chicas con discapacidad, para dar herramientas de cómo trabajar con sus hijos, con sus hijas, con los materiales de lectura accesible, con las distintas formas de acceder a la lectura, con las adaptaciones a veces específicas de algunos materiales y demás. Así que esa va a ser también parte del trabajo. Y esto, construir redes, tenemos previsto también, que seguramente lo vamos a hacer acá, porque sabemos que la biblioteca nos va a dar el espacio. De hecho, lo pusimos en el proyecto antes de preguntarle a la biblioteca, hay que decirlo, pero sabemos que Carlos nos dijo que sí. La idea es armar, como hicimos en 2017-2018, una jornada nacional sobre acceso a la lectura, donde juntar a los distintos actores, al Estado, a las escuelas, a las editoriales, a las familias, a distintos organismos que tienen que ver con el acceso a la lectura y la información, para compartir experiencias, pero sobre todo también para sacar herramientas, sacar políticas, sacar leyes, cuestiones que ayuden a que no dependamos de que para que los libros estén accesibles, no dependamos de que este año logramos que alguien apruebe un proyecto y ponga los recursos, o logramos que, no sé, jugamos el poco dinero de Tiflo al casino y lo multiplicamos por 36 y pudimos hacer el proyecto. La cuestión es generar alianzas y dar sostenibilidad a este trabajo que hoy lo hacemos de la sociedad civil, articulando con el Estado, con las empresas privadas como las editoriales, pero que es todo un trabajo que a lo que va es a garantizar un derecho fundamental, que es el del acceso a los materiales de lectura, que es la base para estudiar en igualdad de condiciones, y que estudiar en igualdad de condiciones es la base para lograr un desarrollo social, económico, mejor empleabilidad y demás, para que no sea que las personas con discapacidad visual siempre corramos desde atrás, y sea el súper discapacitado visual el que llegue y los que pueden tener más dificultades o tienen contextos menos favorables y demás, ya corriendo desde tan atrás es muy difícil que lleguen. Entonces, fundamental este trabajo también para generar las redes y las alianzas y para encontrar las soluciones para la sostenibilidad de este tipo de políticas, de que a todo estudiante le llegue el libro en el formato que lo pueda leer, que pueda interactuar, que le pueda servir, que las herramientas educativas sean para todos, para la diversidad de usuarios, y no pensadas solamente para un uno ideal, que muchas veces no incluye a un montón de diversidades. Así que bueno, esta es la idea de trabajo del proyecto. No quiero aburrirlos y hablarles mucho. Después vamos a tener espacio para preguntas, para intercambio, porque queremos también que esto se construya en el ida y vuelta con los distintos actores, con los distintos espacios. Así que bueno, le voy a pasar la palabra a Anabela, que bueno, es nuestra coordinadora de proyectos educativos. Y que bueno, que ha estado ya casi durante 10 años al frente de remar siempre para esto que los libros lleguen a tiempo, lográndolo a veces, frustrándonos a veces cuando no lo lográbamos, pero bueno, la idea es también que les cuente un poco el circuito y entender la importancia de este circuito para esto, ¿no? Garantizar igualdad de condiciones. Así que gracias y espero ahora tener un aplauso igual que el principio, o un poquito mejor. Bueno, yo solamente me incluyo porque me voy a retirar, pero nos hizo un manual del usuario para comportamiento de la sociedad, Pablito. Sí. Dale. Buenas tardes.